Le doy la bienvenida al analista de datos, experto en desaparición de Data Cívica, Jorge Ruiz. ¿Cómo estás, Jorge? Y bueno, pues te invitamos para platicar un poco y ayudarnos a entender y a magnificar o en su caso, pues ver de qué tamaño es el problema tanto de las fosas comunes, las fosas clandestinas, de la desaparición en sí. ¿De qué tamaño es este problema, Jorge? Bienvenido, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación al espacio. Pues sí, como mencionas, los hallazgos de fosas clandestinas en México han sido recurrentes y extendidos en la mayoría de las entidades del país desde 2006 hasta la actualidad, ¿no? Como mencionaban en el corte anterior, pues las cifras oficiales actualmente documentan un poco más de 4,000 fosas clandestinas. Nosotras también desde Data Cívica, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y academia en Estados Unidos y en México, hemos documentado también aproximadamente 2,000 fosas clandestinas en más de 30 entidades, en 30 de las 32 entidades del país. Y pues bueno, justo esto nos habla un poco de la magnitud de los hallazgos, ¿no? Esto aunado a la situación de desaparición y desaparición forzada en el país. Recordemos que actualmente tenemos un poco más de 93,000 personas desaparecidas registradas por la Comisión Nacional de Búsqueda, y también 50,000 personas que permanecen sin identificar, ¿no? en centros forenses también en diferentes entidades del país. Entonces, pues son temas que están relacionados junto con la situación de graves violaciones a derechos humanos y violencia en el país. Y pues bueno, eso es un poco lo que hemos visto desde 2006, ¿no? Hallazgos recurrentes y extendidos en la mayoría de las entidades. Oye, vaya, el problema lo puedo, digamos, en varias dimensiones o desde varios enfoques, ¿no? La desaparición en sí, la operación que criminales o delincuentes realizan para desaparecer una persona. Luego, todo el problema que viene después, cuando se encuentran también fosas de esta naturaleza, cuando se enfrentan estos grupos a esta burocracia, a estados sin registros de personas desaparecidas, y luego viene otro problema a la hora de estarlos registrando. ¿Dónde estamos viendo el problema del registro en sí de personas desaparecidas? Cuando se desaparecen en sí o se reportan no localizadas, o ya cuando se encuentra una fosa clandestina, la situación está muy complicada en ambos sentidos. Es una buena pregunta. En México, recordemos, desde 2017 entró en vigor la Ley General en materia contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que es una ley que, bueno, creó tipos penales, por ejemplo, el de desaparición forzada y el de desaparición cometida por particulares, para que las fiscalías puedan iniciar la investigación por esos delitos. Pero también no solo crea como los tipos legales, sino que también creó instituciones que están encargadas de hacer la búsqueda y la investigación de las personas desaparecidas, ¿no? Y no solo esto, sino que la ley también contempla diferentes herramientas tecnológicas que tienen a disposición las autoridades para afrontar el tema, ¿no? Entonces justo está, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, y también otros registros como el registro de fosas clandestinas y fosas comunes. Entonces son registros diferentes, pero que la información debería de cruzarse y que justo podría actualizarse uno con otro, pues para apoyar el tema de la búsqueda y la investigación, ¿no? Por lo general, el registro de personas desaparecidas, como funciona, es si un familiar notifica a través de una denuncia, o justo no necesariamente una denuncia, sino también si las autoridades se enteran por una noticia o una notificación, el caso de la persona desaparecida entra al registro, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues están sucediendo otras acciones, ¿no? Por ejemplo, justo acciones de búsqueda y de investigación. Entonces, si se localiza una fosa clandestina, pues en teoría el registro de fosas clandestinas pues se tendría que estar actualizando también, ¿no? Sin embargo, tenemos un problema, por ejemplo, y es justo cómo están funcionando o cómo se registran los casos, ya sea desde la Federación, desde, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, o desde quienes estén realizando las búsquedas, por ejemplo, las fiscalías estatales o las comisiones de búsqueda estatales. O también recordemos que desafortunadamente lo que ha pasado en México es que ante la inacción de las autoridades, pues han sido los colectivos de familiares en búsqueda quienes han realizado las búsquedas, ¿no? En diferentes entidades del país, ¿no? Entonces, pues se realizan las búsquedas y tenemos un problema en justo saber cómo se está registrando la información oficial, ¿no? Por estas razones que nosotras en Data Cívica, junto con otras organizaciones, en septiembre del año pasado publicamos, se llama la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas. Es un sitio web que
que está disponible para la ciudadanía, en donde nosotros estamos intentando juntar las diferentes fuentes de información que han reportado hallazgos de fosas clandestinas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que no necesariamente todos los hallazgos de fosas clandestinas van a estar registrados por una autoridad en particular, ¿no? También hay, por ejemplo, hallazgos que se reportan por parte de la prensa, que ha sido muy importante en México para documentar el fenómeno, o justo por los familiares, ¿no? Entonces, ahorita el principal reto es intentar... Sí, correcto. Ahorita el principal reto es intentar reunir toda esta información, sistematizarla y pues poder tener un panorama más claro y también poder generar acciones de en dónde buscar actualmente, ¿no? Por eso también es importante reunir esta información estadística, porque no solo es información estadística, sino que nos da contexto para saber en dónde más podríamos estar buscando a las personas desaparecidas. Y nada más me gustaría hacer una presión. Sí. Justo es importante recalcar que no necesariamente todas las personas desaparecidas se localizan en fosas clandestinas, ¿no? De hecho, una de las exigencias importantes de las familias y que hay que seguir tomando en cuenta es que el Estado es necesario que se sigan realizando las acciones, sobre todo de búsqueda en vida de las personas, sobre todo en los primeros momentos de la desaparición, que pues bueno, también sigue siendo uno de los retos actuales en México. Sí, justamente es lo que te iba a comentar, porque parecería que el sistema, la manera en que actúa ya de manera sistemática la autoridad desapareció, bueno, ya está muerto, ¿no? Ese es lo que se percibe por parte de las propias familias, la gran mayoría madres buscadoras que se han cambiado su forma de vida para hacerlo ya una forma de vida, esto de estar buscando a sus propios familiares. Eso parecería que es la manera en que está operando el sistema o de manera sistemática, que ya no buscas a la persona como si estuviera viva, sino más bien ya es pues esperar a buscar un cuerpo enterrado en la tierra, lo cual me parece que pues vaya, ¿cuál es el sentido que tiene esa búsqueda? Me gustaría preguntarte sobre esta plataforma, ¿qué respuesta han tenido? Y no sé si tendrán ya ustedes alguna especie de esbozo de la información que están recibiendo. Sí, bueno, esta plataforma en realidad es el producto de una investigación que iniciamos desde el 2016, ¿no? Justo veíamos la importancia de poder sistematizar toda esta información y bueno, hemos realizado diferentes productos que han ido, pues se han destinado, por ejemplo, a las autoridades, a colectivos de familiares en búsqueda y pues bueno, algunas autoridades ya han utilizado esta plataforma inclusive pues para sus propios estudios de contexto. Y pues nuestra intención es seguir actualizando esta plataforma con información más reciente, ¿no? Por ejemplo, hasta el año 2021. Y no solo es justo la información estadística, ¿no? Lo que hemos hecho el bloque de organizaciones que participamos en la plataforma ciudadana es, también hemos desarrollado herramientas tecnológicas que buscamos que apoyen en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Por ejemplo, modelos estadísticos que nos permitan identificar como sitios prioritarios, específicamente municipios en el país, que tienen probabilidades muy altas de tener fosas clandestinas por sus características geográficas, sociodemográficas, de violencia. Entonces, estos resultados también los ponemos en la plataforma y además de que hemos hecho ya diferentes también, por ejemplo, reportes, etcétera, ¿no? Entonces, esta información también está disponible en la plataforma para las autoridades, la ciudadanía en general. Y pues bueno, nuestra intención es esto, ¿no? Seguir, subsanando un poco el problema de información que ha habido por parte de las autoridades. Y segundo, pues generar como registros que también nos permitan un poco de rendición de cuentas y que apoyen también pues en los estudios de contexto sobre el fenómeno de la desaparición de personas. Claro. Y bueno, también preguntarte, ya para ir cerrando esta charla, ¿cómo percibes, cómo detectan ustedes que va ahora la parte de, bueno, ya se tiene el cuerpo, ya se tiene los restos? ¿Cómo va todo esto? Porque tiene que ver mucho la tecnología en México. ¿Cómo va todo el avance para poder identificar, tener precisión de que esta persona es fulanito de tal, con este apellido, desapareció tal día y tal fecha? Me parece que en algunos estados pues ya se han creado bancos importantes de identificación de muestras genéticas. Sin embargo, no sé qué tan avanzado estemos en México en este sentido. Sí, correcto. Pues depende también, por ejemplo, justo quién lleva el caso, ¿no? Por ejemplo, la federación o los estados.
En México se tienen sistemas, por ejemplo, de ADN o ya sea por identificación por parte de huellas dactilares u otras formas, ¿no? El problema es que efectivamente no todos los estados cuentan con las tecnologías necesarias o a veces la información no se puede compartir de un estado con otro, ¿no? Por ejemplo, la información genética. Entonces, uno de los retos que también tenemos y que también están contemplados, de hecho, en la Ley General contra la Desaparición Forzada, es que se tiene que crear, por ejemplo, un Banco Nacional de Datos Forenses y un registro de personas fallecidas no identificadas. El problema es que, pues, tanto estos registros o sus propios lineamientos están retrasados, ¿no? Aproximadamente tienen un poco más de 2 años de retraso de lo contemplado en cuanto tenían que implementarse. Pero bueno, justo contar con estas herramientas sería muy útil para seguir avanzando con la crisis de forense que tenemos en materia de identificación, ¿no? Pero también recordemos, hace poco ya empezó en operaciones lo que conocemos en México como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que es esto, ¿no? Un mecanismo que va a operar un cierto periodo de tiempo en México para apoyar justo en el rezago que tenemos en materia de identificación de cuerpos, ¿no? Aproximadamente 50,000 cuerpos de personas que permanecen sin identificar. Entonces va a ser labor del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense colaborar con las fiscalías estatales y también con la general del país, pues para poder avanzar con estos casos de identificación que son en su mayoría muchos casos complejos, ¿no? Por cómo se localizan los cuerpos de las personas y sobre todo pues, pues lo sensible que es el tema de la identificación, ¿no? Claro, imagínate 50,000 personas, historias cada una. Que pues no se sabe hacia dónde iban, qué eran, imagínate, 50,000 personas. El analista de datos, experto en desaparición de data cívica, Jorge Ruiz, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes.